Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Ayer salió otra edición de Palante, nuestro programa para emprendedores que conduce Piero Ventura. No se lo pierdan, ya saben que pueden ver todos nuestros programas aquí en Thinking TV Digital. Estamos también en Instagram y en Facebook. Suscribirse, campanita y compartir. ¿Cómo se comparte? Con esta flechita. Exacto. Este miércoles sale otra Pupe Sesión, nuestro programa que lo conduce Pupe Tot y que nos ayuda a vivir en armonía con los perros de la casa, nuestros perritos bellos. Y el jueves sale otra edición de Beste Coach, conducido por Rafael Pina. Así que no se los pierdan. Vámonos rapidito a ver las cortitas de la semana. Comenzamos las cortitas de la semana con la primera sesión del Acuerdo Nacional que esta mañana presidió el presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Te cuento que se presentaron los llamados consensos por el Perú, considerados como los lineamientos prioritarios a desarrollarse en corto y mediano plazo. Los temas del consenso por el Perú incluyen salud, educación, lucha contra la pobreza, crecimiento económico sostenible con empleo digno, así como la reforma política y del sistema de justicia. En esta primera sesión del Acuerdo Nacional participaron representantes de partidos políticos, de instituciones públicas y privadas y la sociedad civil. Castillo enfatizó que el Perú espera que sus autoridades y representantes dejemos nuestros intereses e ideologías particulares y pongamos el hombro para salir de esta pandemia y que logremos la reactivación económica. Además, indicó que el diálogo que hoy se inicia será el primero de muchos durante este gobierno para concretar el entendimiento y solucionar las grandes necesidades del país en un contexto de pandemia que sigue golpeando a la población. Los lineamientos que se dieron en el Acuerdo Nacional constituyen desarrollos de las políticas de Estado y de la visión del Perú al 2050 y apuntan así a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que el Perú se ha comprometido a adoptar como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Y antes de la sesión del Acuerdo Nacional, te cuento que el presidente Pedro Castillo inauguró la central de oxígeno Respira Loaiza del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, una nueva planta criogénica de oxígeno de 20 toneladas, completando así 5 plantas para abastecimiento de este elemento vital para los pacientes con COVID. Al evento de inauguración asistieron además del presidente, el ministro de Salud Hernando Ceballos y el director general del hospital Juan Carlos Velasco Guerrero. El presidente Pedro Castillo saludó la iniciativa de incrementar la capacidad de flujo de oxígeno, preparándonos para una probable tercera ola, y el doctor Juan Carlos Velasco, director general del Hospital Loaiza, agregó que la planta criogénica de oxígeno de 20 toneladas es capaz de almacenar hasta 11 millones de metros cúbicos de oxígeno al año, con lo que cubre la necesidad de oxígeno de las diferentes áreas del hospital. Y cambiando de tema, esta semana Héctor Béjar, por 19 días ministro de Relaciones Exteriores, presentó su renuncia tras las duras críticas y rechazo directo a las penosas declaraciones dadas en febrero de este año sobre el terrorismo y la Marina de Guerra del Perú. Esta decisión se conoció un día después de que el ahora ex canciller se reuniera con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno. Después, el mismo Béjar mencionó que le solicitaron la renuncia Castillo y Bellido. De él no nació ni la renuncia ni pedir disculpas por sus exabruptos. Por su parte, el presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que tenía en proceso de evaluación varios nombres y hoy por fin definió quién será el nuevo canciller. Te cuento que Óscar Maurtua de Romaña será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Héctor Béjar. Así, un diplomático de carrera volverá a dirigir la Cancillería que lideró durante el gobierno de Alejandro Toledo. Pedro Castillo anunció ayer que hoy viernes iba a cumplir con su compromiso de dar a conocer el nombre del nuevo titular de la Cancillería, pero ojo que aún no se ha realizado un pronunciamiento oficial, al menos hasta el cierre de esta edición.
¿Y en qué anda el premier Guido Bellido? Pues esta semana, tras reunirse con la titular del Parlamento, María del Carmen Alba, por fin definieron fecha para visitar el Congreso acompañado de todos sus ministros, para así exponer los lineamientos de su gestión. Te cuento que el próximo jueves 26 de agosto, al promediar las 9 de la mañana, el premier acudirá al Parlamento con todo su gabinete para pedir el voto de investidura, requisito constitucional para que pueda seguir en funciones. Hemos acordado que quien habla va a estar presente en el Congreso de la República el jueves 26 de agosto. Ahí estaremos sustentando los trabajos, todas las iniciativas que vamos a llevar para que el país esté en mejores condiciones económicas, políticas y sociales, señaló Bellido a su salida del Parlamento tras la reunión con Alba. ¿Y en qué va el caso Lava Jato? ¿Podrá existir una buena noticia en este caso? Pues te cuento que la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, aseguró que el Estado peruano recibirá por reparación civil más de 1.300 millones de soles de todos los procesos que se están llevando a cabo en el Poder Judicial, según señaló en un informe de los logros de su despacho, afirmando que a la fecha se han firmado 4 acuerdos de colaboración eficaz y 2 preacuerdos con los cuales el Estado cobrará dicha cantidad de dinero. Y antes de irnos, queremos recordarles que este fin de semana se llevará a cabo la quinta vacunatón. Te cuento que serán 28 locales los que atenderán desde las 7 de la mañana del sábado 21 hasta las 7 p.m. del domingo 22, según información oficial del MINSA. La lista de los locales que participarán en esta quinta vacunatón las puedes encontrar en la página del MINSA, www.gov.pe/MINSA. Serán 36 horas ininterrumpidas de vacunación constante y además de Lima y Callao, se replicará esta vacunatón en otras regiones de nuestro país como Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura, Ica, Cusco, Puno, Amazonas, Tacna, Moquegua, Ancash, Huánuco, Huancavelica y Apurímac. Este fin de semana se vacunará a personas de 38 años a más que requieran su primera o segunda dosis, gestantes de 28 semanas a más y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades, enfermedades raras, trasplantados de órganos y con cáncer. La meta a la que se quiere llegar en esta quinta vacunatón es de 600.000 dosis aplicadas. Ahora veamos el bloque económico a cargo de Fernando Echevarría. ¿Cómo estás, Fernando? Hola. Gracias, Aida. ¿Cómo están todos? Empecemos rápidamente con las noticias económicas de esta semana. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, lanzó las cifras del PBI. Y vaya que son cifras que pueden asombrar al público de pie. A ver, según el INEI, en junio la economía peruana creció en 23,45%, es decir, un numerazo. Y en el primer semestre creció nada menos que 20,94%. ¿Suena bien? Claro que sí. ¿Es bueno? También. ¿Es suficiente? No. Ya sé que el noticiero es buenas noticias, pero bueno, esta es una buena noticia a medias. Es bueno este crecimiento, pero es insuficiente. Me explico. Este 20,94% logrado en el primer semestre de este año se compara con similar periodo del 2020, es decir, con los primeros 6 meses del 2020, año en el que se inició la pandemia. Y en estos primeros 6 meses, del 2020, más de la mitad del tiempo estuvimos encerrados por el gobierno del expresidente Vizcarra. Un encierro que sirvió de poco porque ya vimos los resultados. Fuimos el peor país en cuanto al manejo de la pandemia y nuestro índice de mortalidad por COVID fue uno de los mayores del mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Acá yo les hablo de economía. ¿Por qué es insuficiente este 20% de crecimiento económico? Simple, porque en el primer trimestre del 2020 la economía peruana había caído 3,3% y en el segundo trimestre del 2020 habíamos caído más de 30%. Ergo, aún no recuperamos los niveles del primer semestre del 2019 y difícilmente los recuperaremos este año porque recuerden que de aquí en adelante el crecimiento será muy bajito. Será muy plano, puesto que a estas alturas del año pasado ya las actividades se encontraban operando. La gran mayoría, ¿no? Sabemos que el turismo no hay cine, no hay entretenimiento, pero la gran mayoría de actividades económicas en el segundo semestre del 2020 ya estaban operando. Entonces se espera un crecimiento mínimo, ¿no? Muy planito, como les dije. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas dora la píldora
ve el vaso medio lleno, bueno, su función, y nos dice a los peruanos que el Perú fue una de las economías del mundo con mayor crecimiento durante el primer semestre del año. Suena bonito, pero resulta obvio, teniendo en cuenta que fuimos también una de las economías que más cayó en el primer semestre del mundo, del 2020, ¿no? Una de las economías del mundo que más cayó, y creo, estoy casi seguro que fuimos la economía emergente que más cayó en el primer semestre del 2020 a nivel global. Al mismo tiempo, el MEF proyecta que el crecimiento de este año de la economía peruana sería de 10%. Proyecta y celebra. Bueno, pues el 2020 caímos 11,1%. ¿Cómo la ven? Así las cosas, recién en 2022 o 2023 llegaríamos a los niveles económicos de la prepandemia, o sea, el nivel económico del logrado en el año 2019. Claro, ello dependerá también del manejo económico de los señores Franque, Bellido, Castillo y Cerro. Por otro lado, una buena noticia para los que están vendiendo o piensan vender sus propiedades. Los precios de las viviendas en el Perú subieron en 10% en el último año ante el alza del dólar, según indica un informe de Yericop Capital Asset Management. En el 2020 los precios promedio, estamos hablando de Lima metropolitana, claro está, por metro cuadrado eran de 6.272 soles, pero este año aumentaron a 6.901 soles en distritos como Barranco, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo. Es un incremento bastante alto. En los últimos meses se debe al tipo de cambio porque hay muchos materiales e incluso terrenos que se compran en dólares y el aumento de la cotización de la moneda estadounidense hacen que los precios suban, dijo Mavi Acevedo, vicepresidenta de inversiones inmobiliarias de Credit Corp Capital. Agregó que los precios de la vivienda continuarían subiendo, pues en los próximos meses se espera que se vea el efecto del incremento de los costos de construcción debido al mayor precio de materias primas y del tipo de cambio. El informe indica también que tras el impacto inicial por la pandemia, la venta de departamentos en Lima metropolitana venía mostrando una recuperación, llegando incluso a niveles de venta superiores a los observados en tiempos de prepandemia, es decir, en 2019. Sin embargo, dijo, y ahí metemos de contrabando en el noticiero una mala noticia, que en las últimas semanas se observó una disminución en las ventas debido principalmente a la coyuntura política. Así, en junio la caída en ventas fue de 17,2% respecto a mayo. Ahora hablemos de comercio electrónico. Unos 11 millones de peruanos realizarán compras a través de Internet al cierre del 2021, según proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima. Esto significa que las transacciones comerciales online crecerán en 50% en el 2021, con un número más alto de compradores virtuales que en el 2020, cuando el sector creció en 100% y mucho mayor que lo registrado en la etapa prepandemia. Antes de irnos, hablemos de emprendimiento. Como todos saben, la pandemia generó una crisis económica que implicó la reducción de sueldos y pérdida masiva de empleos, lo que impulsó la necesidad de los hogares de generar ingresos extra. Ante esto, el 40% de los peruanos decidieron iniciar un negocio desde que se inició la pandemia, según un reciente estudio de Activa Perú. Esta cifra es 4% mayor de lo que representaba en octubre del 2020. Los peruanos le hacen frente de esta manera a un entorno complicado como el COVID-19 que impacta la economía del país y por ende el mercado laboral, a lo que se suma la incertidumbre política de los últimos meses, dijo al respecto Hilario Chong, gerente de la consultora. De acuerdo con el estudio, el 70% de los encuestados indicó que ellos o alguien en sus hogares perdieron su empleo y esta cifra solo el 35% logró recolocarse. La pérdida de puestos de trabajo que afectó en mayor medida a las personas de entre 25 y 40 años impulsó la idea de iniciar un emprendimiento en ellos. Entre los rubros de negocios por los que más han apostado los peruanos están comida o abarrotes, vestimenta y calzado. Además, el estudio revela que más del 20% de los emprendedores que han iniciado su negocio desde que empezó la pandemia lo han hecho apoyados en algún medio digital como Facebook o WhatsApp. Hasta la próxima semana. Gracias, Fernando. Vamos ahora a ver un resumen chiquito, así como para que se queden picaditos, de la entrevista que verán completa el domingo con Rafael Aita. Rafael Aita es el Capitán Perú. Veamos.
¿Quién es el Capitán Perú? La idea original era muy sencilla, era ir con el traje a un lugar histórico, primero en Lima, ¿no? Con, digamos, Pachacamac, la Boca Pugiana, el centro histórico, la Catedral de Lima, etcétera. Tomarme foto, ¿no? Subir las redes, que claro, era lo que llamaba la atención. ¿Qué temas o qué partes de la historia de nuestro país que no te enseñaron en las aulas son las que ahora, digamos, de alguna manera te han impactado y que no las conocemos, de repente nosotros? Bueno, principalmente desde el inicio, el que más me impactó fueron los incas. Y cuando ves esta historia, que eran humanos, que se equivocaban, que tenían pues motivos egoístas también, aprendes de que son mucho más cercanos a uno y que también cometieron errores y uno se identifica más con ellos. No nos han dicho que esta integración no fue fácil y fue difícil, incluso desde los incas, desde Pachacútec, que fue el primero que integra a todas estas otras etnias, ¿no? Como los huancas, chancas, chimú, tayanes, chachapoyas, Tupayupanqui también hace esta expansión, pero que también estaban en constante rebelión. Y ellos fueron las que apoyaron a los españoles cuando llegaron en la conquista, ¿no? Esa es una de las partes de la historia que no se suele contar bien, ¿no? Que los conquistadores no fueron los españoles. Los conquistadores fueron mayoritariamente huancas, huaylas, chancas, cañaris, que dieron la oportunidad para enfrentarse al incanato porque se consideraban que los habían invadido a ellos. El peruano es una persona que se avergüenza de su linaje y de su pasado andino y al mismo tiempo reniega de su linaje y de su pasado hispano. Ya saben, este domingo la entrevista completa con el Capitán Perú. No se la pierdan. Thinking TV Digital. Ahora vamos a ver el bloque psicológico a cargo de Rodrigo Velarde, nuestro licenciado que conduce el bloque psicológico. La semana pasada no lo pudimos tener porque tuvimos un problema técnico con el video, pero ahora lo tenemos fresquito con un tema importante. Importancia de las responsabilidades en casa para los niños y adolescentes. Ahí, oído mamis, que a veces no les damos muchas responsabilidades en casa a los pequeños. Es importante hacerlo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te escuchamos, cuéntanos. Aida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días con todos. El día de hoy quería conversar con ustedes un tema súper importante, creo ya a estas alturas del partido, ¿no? Todos sabemos de que nuestros hijos, ¿no? E hijas, algún momento de nuestras vidas, de sus vidas, van a partir, ¿no? Este tema muy interesante que se hablaba hace muchos años del nido vacío, ¿no? De los polluelitos volando, ¿no? Y para esto ellos deben aprender ciertas habilidades para la vida, indistintamente de si es que es varón o mujer. Deben aprender a cocinar, a lavar, a planchar, a limpiar. Pero, ¿cómo es que yo puedo ir educando a mi hijo o mi hija en esto? Lo primero es que se deben establecer tareas específicas para la edad. Yo no voy a mandar a mi hijo o hija de, digamos, 6 años, 5 años a planchar una camisa. No, sería atroz. Se puede quemar, le puede caer la plancha en el pie, etcétera. Se puede electrocutar. Pero sí voy a pedirle, por favor, que las camisas que están colgadas me las acerque para poder plancharlas. O que las camisas que yo ya he planchado las pueda colgar en el perchero. Este tipo de adaptación de las tareas va a ayudar, uno, a que nuestros hijos puedan participar activamente de las tareas de la casa. 2, para que también nos vean que nosotros nos involucramos, papá o mamá, nos involucramos en las tareas de la casa porque son nuestra responsabilidad. Y 3,
va a ayudar a que ellos registren de mejor manera el proceso o secuencia por el cual ellos deben realizar una actividad. A esto se le llama zona de desarrollo próximo, y es cuando nosotros como adultos nos acercamos a los niños o niñas para enseñarles algo, y primero lo hacemos nosotros mientras que ellos nos ven, y poco a poco los vamos involucrando en las actividades. Ya cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, ya comienzan a hacer las cosas por ellos mismos, obviamente, y los retos y responsabilidades que se les imponen van a ser más difíciles, más complejas, ¿no? Pero más adecuadas a su edad. Lo otro es que es muy importante que ellos desarrollen estas responsabilidades porque uno, muy aparte de que ellos van a aprender algo para la vida, les va a ayudar a desarrollar distintas competencias o habilidades blandas, como dicen, ¿no? El tema de la diligencia, la responsabilidad, el orden, el hecho de que todo tiene su tiempo, la puntualidad, etc. Y va a ayudar también a que ellos puedan opinar o puedan participar en las decisiones de la casa, porque ellos ya están participando del orden y de las labores de la casa. Los dejo con esto, les mando un fuerte abrazo, sigamos cuidándonos y nos vemos la otra semana. Listo, eso ha sido todo por hoy. Gracias, Rodrigo, siempre tu bloque es buenísimo. Nos vamos a ver mañana con el bloque internacional, el bloque de buenas acciones, con los ejercicios para las personas de la tercera edad, el bloque deportivo, nuestros videos divertidos. Tienen que vernos mañana también. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.